Amigos de la Octava Digital, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy con el corresponsal aquí en México de la cadena Al Jazeera, John Hollman. Si lo estoy pronunciando bien, John, ya tú me corregirás, ¿no? No, está bien. Y estamos Está bien. platicando contigo, John, porque, bueno, ustedes van a estrenar en nuestro país un documental cuya temática tiene que ver con un tema que hemos tratado aquí ya en otras ocasiones y que ha sido parte de nuestra agenda, al igual que la de muchos otros medios como Al Jazeera, que es las agresiones a periodistas. México, se sabe, es de los principales países, no sé si ya hasta el primer país más riesgoso para ejercer periodismo a nivel mundial en países que no están en guerra, evidentemente. Y bueno, pues entiendo que ustedes con base en ello hicieron este documental y me gustaría sobre todo, John, que nos platiques evidentemente del trabajo, pero sobre todo también de la visión que ustedes como personas extranjeras pues tienen del problema tan fuerte que tenemos aquí en México, que es el de la violencia para periodistas y defensoras de derechos humanos, John. Ya, exactamente ese. Gracias, Daniel, por recibirme, ¿no? en este espacio para compartir lo del proyecto. Entonces, yo tengo unos 15, 16 años en México como corresponsal de Al Jazeera, ¿no? Entonces, es algo que, como estabas comentando, lo hemos estado viendo años atrás, ¿no? Esas agresiones a periodistas en el país, especialmente periodistas locales en ciertas partes, ¿no? Del territorio nacional. Pero como tú dices, como se ha ido como incrementando, ¿no? Dice como artículo 19, ¿no? La Organización de Libertad de Prensa y Expresión, que aumentó unos 85% en esta administración. Y vemos exactamente en este año. Uy, eh, John, sí, perdón. Déjame interrumpir tantito porque aquí algo se me movió en la computadora y te perdí tantito. No seas malo. Me estabas comentando acerca del artículo 19. Perdóname, si me ayudas a retomar desde ahí. sí, no, no hay bronca, no hay bronca. Entonces, esta organización de libertad de expresión, ¿no? Artículo 19 dijo que en esta administración las agresiones a periodistas han incrementado un 85%, ¿no? Y este año en particular, creo que al final de agosto ya teníamos como 13 periodistas muertos, asesinados, ¿no? Más de todo 2021 en todo el año, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que era un problema ya, pero se ha ido incrementado. Entonces, tenemos un equipo de documentales en Al Jazeera que se llama Fault Lines. Es nuestro equipo como Estallar, como han ganado múltiples premios y van por todo el mundo haciendo documentales de lo que es más importante y más relevante en el momento. Entonces, como tú dices, México está peleando los primeros lugares en el mundo, ¿no? Por asesinatos de periodistas. Obviamente Ucrania como está como que el peor ahorita, pero México y India son países en que como que lo llevan muy cerquitas, ¿no? A Ucrania en términos de periodistas asesinados. Y pensamos, bueno, eso no es solo sobre periodistas en México, eso es parte de una cadena. ¿Qué pasa cuando hay agresiones contra periodistas? Eso significa que no hay libertad de información, ¿no? Vemos lugares como Tamaulipas, partes de Veracruz, Guerrero, Michoacán, cuando no se puede reportear lo que está pasando en términos de crimen organizado, también la política de un lugar, como los ciudadanos no tienen la información para hacer elecciones, ¿no? Para decidir quién va a representarlos, para checar sus mismas autoridades, para mejorar su situación. Entonces, estas agresiones a periodistas son parte de una cadena que al final acepta cada persona afecta a cada persona en esta república y la democracia, ¿no? De partes de México incompleto. Por eso lo decimos y por eso pensamos que es muy importante un tema para México ahorita. John, el documental se llama Silenciados, asesinatos de periodistas en México. El tema, el título por sí solo, pues evidentemente nos refleja todo lo que va a ser este documental. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo surgió la idea o la inquietud de hacer este trabajo, de ir recopilándolo? Y luego la otra que me parece todavía más importante es, ¿qué fue lo que encontraron en el camino? Me imagino que no es lo mismo saber de asesinatos de periodistas o agresiones a periodistas en otro tipo de países que se encuentran en guerra, los del primer mundo, a un país como México, ¿no? Sí, lo que encontramos más que nadie, Daniel,
es que son los periodistas a nivel local, ¿no? Que están más en riesgo en el país. Fuimos primero y como un gran parte del documental está centrado en Veracruz, ¿no? Es el estado más letal para periodistas, más de 30 de nuestros colegas que han sido asesinados, ¿no? En este estado. Fuimos siguiendo una periodista local en el norte de Veracruz, ¿no? En su trabajo día a día. Escuchamos las advertencias que ha recibido de colegas por poner, pues por accidente, como una foto de alguien en una nota sobre algo que pasó y terminó siendo esta persona como relacionado con el crimen organizado, con un grupo que controla por ahí. Y esto obviamente como tenía que huir, este periodista tenía que huir de su ciudad, pero eventualmente tiene que regresar porque esa es su chamba, esa es su fuente de trabajo, ¿no? Entonces hay muchos periodistas locales en Veracruz, en otros estados, que están en este problema, que no pueden contar todo lo que sepan, y si lo cuentan, aunque sea por accidente, están en un problema nada más de recibir un como, oye, como que no hagas esto, por favor. Es su vida que está en juego, ¿no? Entonces, de nuevo regresamos al mismo. Si esto es como que partes del país, Tamaulipas, Veracruz, otros estados, están en esta situación en que un periodista está en la autocensura, sabe aún antes, ¿no? De recibir la amenaza que puede, que no puede publicar. ¿Qué va a producir esto? No información para los que viven en estos lugares, ¿no? Entonces, fuimos a Veracruz, descubrimos esto, descubrimos también una cosa como interesante, ¿no? Que no es solo del crimen organizado. Entrevistamos con el jefe del mecanismo, ¿no? De proteger a periodistas. Nos dijo que 40% de las agresiones que reciben los periodistas lo que son de autoridades locales, no solo del crimen organizado. Entonces, obviamente, como que, ¿qué haces si eres un periodista en uno de estos lugares? Como que, ¿quién te va a proteger? La misma autoridad que debería de estar a tu lado, a veces está como coludido con los criminales o va a atacarte también, ¿no? Entonces, es una situación desesperado, ¿no? Para los colegas y, insisto, la cadena que trae para los ciudadanos, ¿no? Esta cadena. Déjame detenerme en esta parte que mencionas de las autoridades de Veracruz, concretamente, para preguntarte, ¿qué periodo es en el que encontraron ustedes que hubo mayor cantidad de agresiones? Yo entiendo, hasta donde yo sé, fue el de Javier Duarte, el exgobernador priista, ¿no? Pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de explorar también otros periodos y si lo que me hablas de las autoridades locales involucradas fue en este mismo periodo o ya también aborda parte de otros. En este respecto, como fuimos con una periodista, ¿no? Pero hablamos con varios otros, ¿no? En el estado para sondear, ok, ¿qué está pasando, no? Lo que sí nos dijeron es como que siguen recibiendo agresiones, ¿no? Si no son para la parte de autoridades locales, no enfocamos tanto a autoridades estatales, quieren como por el mismo bandas que operan en diferentes partes del estado y que no ha habido solución en este problema. Entonces, en concreto a tu pregunta, Daniel, no fuimos tanto por administración tras administración, era más sobre la situación actual, pero también como tomamos un caso del pasado, ¿no? Un caso de hace 7 años, el periodo de Duarte, si no me equivoco, ¿no? De un periodista que se llama Moisés Sánchez, un periodista en el pueblo de Medellín, creo que ya sabes a qué me refiero, ¿no? Eh, Asesinado horriblemente, llevado de su casa, y su familia en particular, su hijo, Jorge Sánchez, sigue buscando justicia en este caso, ¿no? Entonces, tomamos este caso como emblemático del otro problema, ¿no? No es solo las amenazas, la intimidación, es también lo que pasa cuando un periodista está asesinado, la impunidad, ¿no? Que reina después. En este caso de Moisés Sánchez, el alcalde de la ciudad de Medellín ha sido como implicado, así como uno de los involucrados en su muerte, ¿no? Y está prófugo.
fuimos con la fiscal general de la República, ¿no? Del encargado de investigar los muertos de periodistas, los muertos de periodistas ahí, Ricardo Sánchez del Pozo, nos dijo, hemos tenido información, estoy parafraseando, ¿no? Pero dijo, tenemos información que hemos pasado a la policía, ¿no? Local, de donde pensábamos que era este alcalde. Le pregunté qué han hecho. Y dijo, bueno, han dicho que la información no está correcta, ¿no? Entonces, este alcalde sigue prófugo a pesar de que hay toda una investigación, ¿no? Es una parte clave para mí del documental, ¿no? De no solo de que los periodistas están muriendo, pero como que a veces la falta de voluntad para hacer algo como de autoridades locales, de otras autoridades, y qué significa esto, ¿no? Para el país, ¿no? Fuimos con el presidente también, con Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, le tengo que reconocer, me dio como que 25 minutos, ¿no? Para una charla con él en la mañanera, ¿no? Y me dijo como que no hay impunidad, que no hay impunidad, esta es cosa del pasado. Pero cuando ves las cifras, cuando ves cuántos como que asesinatos de periodistas han sido como resueltos con sentencias, creo que aún la Fiscalía, ¿no? General de la República y este grupo fiable, que es parte de, han mejorado bajo Ricardo Sánchez del Pozo, pero todavía hay 6 sentencias en más de 100 casos. Entonces, si estamos hablando de impunidad, de la falta de resolver estos casos, ahí hay las cifras, ¿no? Y creo que es muy difícil como negarlos, ¿no? Que tiene un problema este país con impunidad en general, pero tiene un problema con impunidad cuando hablamos de los muertes y los asesinatos de los comunicadores. Déjame hacerte aquí una pregunta antes de hablar ya, de que nos cuentes un poquito más del documental a fondo, pero aprovechando tu experiencia, el contacto que tienes con prensa internacional, que digo, tienes ya mucho tiempo en México, pero que vienes de otro país, ¿cómo estás viendo, cómo podemos comparar la reacción de las autoridades mexicanas, esto que tú decías, que el presidente charló, bueno, en la mañanera atendió la pregunta, ¿no? Y que les dio estas cifras, pero ¿cómo comparamos esto con lo que ocurre con otros países? No sé si podamos comparar a México con países de Europa o de primer mundo, o debamos compararnos más bien pues, con la región, con Latinoamérica, con países en guerra, de Medio Oriente, no sé. Es difícil para mí, Daniel, la verdad, porque casi todo de mi vida profesional como periodista ha sido en este país, en México, ¿no? Por eso me siento este gran como apego de las cosas que paso. Es como que estoy describiendo, estoy relacionando con mi país casi, porque toda mi vida está aquí, ¿no? Eh, Creo que quizás en parte la respuesta es como que sencillamente no vemos los mismos números, ¿no? De periodistas muertos en otros países, ¿no? Hay una razón por lo que México como lleva que está como que en una posición peor que muchos otros países del mundo desarrollado o no desarrollado, ¿no? Tiene que ver obviamente con crimen organizado, pero también de la reacción de las autoridades, ¿no? Um, También como cabe destacar que no es el único país que está en esos problemas de libertad de expresión ahorita. Si estamos hablando de Estados Unidos, si estamos hablando, mi país es el Reino Unido, si estamos hablando de muchos diferentes lados, ¿no? Tienen este problema para periodistas que se trata de como que los medios sociales, ¿no? El fake news y que como este afecta la voz nuestro, ¿no? Y este es global, ¿no? Como que la gente ya no te cree porque hay tanta cosa que en el WhatsApp está circulando, ¿no? Y esto afecta en varios diferentes países. Cuando vemos en Brasil y las elecciones ahí y toda la cosa que está circulando en el WhatsApp y sí afecta, ¿no? Entonces, creo que en el documental no estamos diciendo, México es el único país con este problema, qué mal. Estamos más bien pensando, varios países tienen este problema. México es un caso de uno de los más fuertes, porque no es solamente que
denegre el trabajo de periodistas, sino que están muriendo en números que no en otros lugares, ¿no? Pero creo que es parte de un problema quizás global también ahorita. Correcto. Bueno, pues finalmente, John, quisiera que nos platicaras, ahora sí que ya un poquito más relajados sobre el documental, invitar a la gente, qué es lo que vamos a ver, dónde se va a proyectar, cuándo se va a proyectar este documental Silenciados, asesinatos de periodistas en México. Sí, muy importante, Daniel. Entonces, habrá un estreno completamente gratis en la Cineteca Nacional el lunes de la semana que viene. Este será el 24 de octubre. Entonces, vamos a tener una proyección en sala número 10. Invito a toda la audiencia, ¿no? que está en el DF, perdón, la Ciudad de México, y si pueden ir a este estreno, están muy invitados, está gratis. Después de la proyección vamos a tener un panel con algunos gente representando medios aquí en la Ciudad de México, Daniel Moreno, el director de Animal Político, Daniela Pastrana, perdón, de Pie de Página, es mi amigo Silva Mesa, el jefe de investigaciones del Universal, Yaneli Fuentes, que también está en el documental, que es una periodista que se tiene que ir desplazado, tiene que huir de su ciudad natal. Y vamos a platicar un poquito con todos, ¿no? Con la audiencia también. Me imagino que habrá muchos periodistas ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos nosotros, ¿no? En este momento tan difícil. Entonces, lunes, 7:30 de la semana que viene, Cineteca Nacional, sala 10, gratuita la proyección, ¿no? Y un poco más, creo que ya he platicado, ¿no? De lo que habló en Veracruz, de lo que hicimos en la Ciudad de México, platicando con la Fiscalía General, con el presidente, platicando con Yaneli, que me acaba de comentar que es un periodista dentro del mecanismo, ¿no? Platicamos tantito del mecanismo y qué significa estar dentro del mecanismo. Si es una solución, ¿qué pasa cuando tu periodo de 6 meses en un refugio termina, ¿no? Como periodista, ¿qué haces? No te queda otro de regresar a donde te ha estado amenazando, ¿no? Entonces, también intentamos como ser muy balanceado en el documental. El hecho es que el mecanismo no existe otro semejante en América Latina, ¿no? Es un avance. Si es la solución de todo, yo creo que eso es difícil, ¿no? Cuando hay esta impunidad y cuando los asesinatos siguen pasando. Entonces, es parte también de lo que tocamos. Ojalá que es un trabajo completo que va a dar a la audiencia un panorama de lo que está pasando con los comunicadores y cómo les afecta a ellos, ¿no? Perfectísimo, John. Pues muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Daniel. No, hombre, y felicidades. O sea, siempre el trabajo periodístico es súper importante y en estos casos, aunque estemos rompiendo una de las máximas del periodismo, cuando menos aquí en México, que es que el periodista no es la nota, la verdad es que en México el periodista se ha vuelto la nota. Y sí, lamentablemente, ¿no? sí. Así que bueno, Sí, muchísimas gracias, John. Nos vemos pronto. sí. Gracias, Daniel.